Acerca de los factores que influyen en la atracción emocional, en la conexión emocional entre dos personas, se han realizado muchísimos estudios y muchos de ellos hablan, por ejemplo, de factores como el contacto visual. Y este sí que es un factor determinante para la atracción. Estudios como este, por ejemplo, de Hoffman y colaboradores, hablan acerca de ese efecto que tiene el contacto visual, ya que áreas como por ejemplo el núcleo accumbens en el cerebro se activan como respuesta ante ese contacto visual prolongado con otra persona. Y curiosamente puede despertar atracción en la persona que se siente observada, que se siente detallada, porque a nivel inconsciente se percibe como si ese quedarse mirando a la otra persona fuese una especie de halago, y esto nos hace sentir bien. Pero ojo, no es el mirar a la otra persona a la cara simplemente, sino es ese contacto directo a los ojos. Ahora bien, una sola de estas señales que yo te estoy compartiendo en este vídeo, por supuesto no va a ser indicativo 100% fiable de que hay una atracción con esa otra persona. Pero si notas varias de estas señales o incluso todas, en este caso sí hay una altísima probabilidad de que haya conexión emocional con esa persona que te gusta. Otro de los indicadores en los cuales te podrías fijar es si hay sincronía en el movimiento, es decir, si a medida que tú vas hablando con esa otra persona, se tienden a imitar algunos movimientos o incluso esas posiciones corporales que se hacen de forma inconsciente mientras estamos compartiendo algún momento con otra persona. De hecho, hay un estudio muy interesante que analizó esta sincronía no verbal, esta imitación de movimientos. En este estudio se invitó a los participantes a que discutieran un tema al azar. Y mientras tanto los participantes eran grabados en un vídeo y con unos equipos especiales se medía la energía del movimiento de estas personas mientras estaban interactuando. Al finalizar este estudio, se interrogó a los participantes, quienes llenaron un cuestionario respecto a qué tan atraídos se habían sentido con aquellas personas que habían interactuado. Y resulta que había un patrón común. Entre más atraídos se sentían los participantes, mayor sincronía de movimiento, es decir, se notaba que los participantes de manera inconsciente imitaban la forma en cómo tenían los brazos, las piernas, en si tenían la espalda recta o no, en si estaban inclinados hacia adelante, hacia la otra persona o no, o si por el contrario las personas tendían a evitar esa proximidad con el otro participante. Es decir, que entre más afinidad y más empatía hay con otra persona, mayor imitación de movimientos hacemos los seres humanos a nivel inconsciente. Ahora bien, hasta ahora te he comentado de dos factores que juegan un papel muy importante en la conexión emocional. Sin embargo, hay dos requisitos fundamentales para que surja la conexión emocional con otra persona. Si quieres saber cuáles son, mira este vídeo que te dejo acá, que te lo dejo también en la cajita de descripción de este vídeo y que te complementa este tema del cual te estoy comentando. Bueno, y por supuesto, el interés que hay en la conversación es otro factor que puede resultar bastante indicativo de que hay una atracción con la otra persona. ¿Y a qué me refiero con interés? Cuando surgen esas preguntas que están relacionadas con la conversación, cuando la otra persona se interesa por conocer más de la vida de la otra persona, por aquellas cosas que le gustan, por aquello que le apasiona, cuando tú sientes realmente que el tiempo pasa volando y que no es necesario forzar la conversación, hay risas, se puede pasar de un tema a otro fácilmente y la conversación no se siente pesada, no se siente incómoda. Hay un experimento que se hizo al respecto en el cual los investigadores analizaban diversas conversaciones de primeras citas y que se pudo concluir que aquellas parejas que habían tenido mayor atracción de forma mutua eran aquellas que habían tenido una conversación en la cual compartían cosas de su vida de forma espontánea, pero además lo compartían con pasión, con entusiasmo, hacían preguntas, pero además contaban anécdotas
daban su punto de vista respecto al tema que estaban hablando. Y aquellas parejas que no habían tenido mayor atracción, que sencillamente no había química, eran aquellas que no habían tenido una conversación fluida. De hecho, que respondían de forma cortante o tajante o seca algunas de las preguntas que se formulaban en la conversación. Por ejemplo, respondían cosas como supongo, es decir, que si tú estás en una cita romántica y notas que esa persona o tú tienen que hacer pausas para pensar qué más le van a preguntar a la otra persona y para que la conversación no se corte de forma abrupta y se queden de pronto ambas personas mirando al techo pensando qué es lo que van a decir, es porque muy posiblemente no hay atracción con esa persona. Y hay otro factor que influye en la atracción y es el tono de voz, cuando esta es suave, cuando es cálida. Resulta que hay estudios como este del 2021 que confirman que cuando las personas tienen un interés romántico hacia otra persona, tienden a modular a nivel inconsciente, de forma automática, su tono de voz. En el caso de las mujeres, por ejemplo, tienden a bajar el tono de voz y hacerlo mucho más suave, porque esto a nivel cerebral está relacionado con la recompensa y con la atracción. En el caso de los hombres, por ejemplo, tienden a hacer la voz mucho más profunda y a bajar también el tono de voz. Los investigadores encontraron que modular la voz de esta manera resulta mucho más atractivo en comparación con voces que son de un tono neutro o un tono muchísimo más elevado en una conversación. Así que es un factor que deberías tener en cuenta. Observa cómo está hablando la persona y observa si notas algún cambio en su modulación en el tono de voz. A medida que vayas conociendo a la otra persona, ten presente también en compartir ese lado vulnerable tuyo. No se trata de contar, obviamente, episodios absolutamente tristes de tu vida ni todo lo negativo que te ha pasado, pero sí de pronto compartir algo de tus miedos o de cosas en que de pronto eres un poco cobarde, aquellas debilidades, pero que no sean absolutamente marcadas. Compartir esta parte vulnerable tuya hace a nivel inconsciente que la otra persona baje la guardia y de hecho también la estás motivando para que se sienta bien compartiendo ese lado más personal, más vulnerable de sí misma. Y esto puede incrementar la atracción. Hay otros factores que debes tener en cuenta y que ayudan a incrementar la atracción. Por ejemplo, cuando haces que la otra persona se sienta escuchada realmente, cuando expresas aprecio y gratitud y cuando comienzas regularmente a compartir tiempo de calidad con la otra persona. Si quieres saber más estrategias para crear conexión emocional con otra persona, te recomiendo que veas este video.